si de por sí soy reacio a las causalidades dentro de un mismo periodo histórico, como ya se dieron cuenta, tu auditorio ya se dio cuenta, hombre, no te quiero decir con andar estableciendo líneas de continuidad entre Simón Bolívar y quien sea del siglo XX, ¿no? No me importa de quién estemos hablando, ¿no? Y no voy a lo, este caso tan burdo de lo que hizo el chavismo con el pensamiento de Bolívar, porque prácticamente no hay ninguna afirmación de Chávez sobre Bolívar que se pueda sostener si uno leyó a Simón Bolívar, ¿no? Chávez yo creo que no leyó una línea del pensamiento de Simón Bolívar, y aquí sin mucho dudar utilizo la expresión el pensamiento de Simón Bolívar, porque aprovechando que me estoy dirigiendo a un auditorio en general, si hubiera que escoger un solo autor, digamos, para entender lo que estuvo en juego en los procesos emancipadores hispanoamericanos entre 1810 y 1825, por poner otras fechas, y no las que usé hace un rato, de 824, pues sin duda yo escogía inmediatamente a Simón Bolívar, ¿no? Yo creo que nadie tuvo tanta conciencia de todo lo que estaba en juego y todo lo que estuvo en juego, ¿no? Más allá de que haya terminado con este hombre, desencanto, por decirlo menos, decepción absoluta con respecto a lo acontecido, ¿no? Que alguien que luchó como nadie más durante 20 años, literalmente 20 años, del 10 al 30, por las independencias hispanoamericanas, terminara con una impresión o una sensación, más que una sensación y una impresión, con una idea sobre las mismas como la que tuvo, con la que murió Simón Bolívar, hombre, dice mucho de Bolívar, pero también dice bastante, diría yo, de los procesos emancipadores y por qué muchos de esos objetivos tan loables con los que se iniciaron los procesos, híjole, no sé, pero uno pensaría que los logros con respecto a algunas de las cuestiones esenciales, pues claramente nos quedamos muy cortos, ¿no? Si no, es difícil explicar la inestabilidad social y política y económica de toda la región varía de país en país, pero algunos se podría arguir hasta hace relativamente poco en términos históricos. Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre sobre lo que dijiste, Andy. Además es que hace poco ha habido una polémica con Bolívar, no sé si te has enterado, porque el rey no se levantó ante la espada de Bolívar. ¿Has escuchado eso? No, la verdad, sí escuché, pero mira, no quiero pronunciar, me parecen cuestiones, pero soy sincero, irrelevantes. Sí. Entonces, pues digo, para un titular, pues sí da la noticia para un titular, pero no es algo a lo que le voy a dedicar ni 5 segundos en esta plática. Sí, pero creo que es interesante ponerlo en relación con algo que has comentado, que es yo, por ejemplo, cuando me puse a leer a Bolívar, me sorprendió muchísimo, porque no vi absolutamente nada de Chávez cuando, o sea, claro, ves un poco la integración latinoamericana, pero ves cómo habla de hacer el imperio del comercio de Inglaterra, ves cómo habla de la libertad doméstica de los hacendados, de cómo que el Estado no tiene que mandar mucho en lo que es la hacienda, la casa, la empresa, en el fondo, yo creo. Pero bueno, yo creo que es muy interesante ver, creo además que Bolívar lo reconocía en una carta, como le encantaba Bentham, y creo que llegas a utilizar esta expresión típica de Bentham de la libertad mediatizada por la utilidad. Y claro, cuando uno lee a Bolívar encuentra cosas muy extrañas, porque encuentra un republicanismo que hace como loas a la Constitución británica, pero también a los espartanos, y luego de repente la teoría del contrato que maneja, te encuentras que habla de cómo Carlos V hizo un contrato con sus tatarabuelos y por eso es como que él tiene derecho a gobernar, o su generación, digamos, porque yo la impresión que saqué, por ejemplo, con la Carta de Jamaica, es que él no busca la libertad de todas las personas, digamos, sino que más bien busca, en cierto sentido, apropiarse del imperio. O no sé si estás de acuerdo con esto o... A ver, sí, Bolívar, una vez más, lo dije hace un rato, Bolívar por supuesto que no está entre esos líderes preocupados por la cuestión social, eso va a empezar, ¿no? Entonces no hay que buscar en Bolívar cosas que no,
yo diría que no tiene mucho sentido buscar. Y otra cosa, una cuestión que que mencioné hace un momento es la de que yo creo que sí se le puede dar el estatus de pensador político, pero a ver, que quede claro, no estoy hablando en términos de un teórico político, porque no lo era, porque era un hombre de acción eminentemente. Ahora, dentro de los hombres de acción, de ese tiempo o de cualquier tiempo, la cabeza de Bolívar era una cabeza muy, muy bien amueblada, ¿no? Que se daba perfectamente cuenta, vuelvo al punto este de todos los dilemas políticos, sociales y económicos que estaban en juego. Hombre, la perspicacia de la Carta de Jamaica, ¿no? Hombre, no voy a decir que le pegó a todos los vaticinios, pero le pegó a la mayoría, a la gran mayoría de los vaticinios que hace. Se dice pronto y parece que es algo común, ¿no? Pero, hombre, en 1815 saber más o menos por dónde se iban a ir los tiros con cada uno de los territorios americanos, digo, no sé, ¿cuántos pudieron haber escrito la Carta de Jamaica? Pues no sé, no, hombre, me podría poner aquí a lanzar algunos nombres, pero tampoco tiene mucho sentido. Y es en ese sentido que yo digo que es el autor al que habría que seguir, pero no es un teórico político. Y por supuesto que hay tensiones, ambigüedades y contradicciones en el pensamiento de Bolívar. Hombre, si lo hay en el pensamiento, para poner el ejemplo típico de Hegel, ¿verdad? Que pasa por ser el epítome de la sofisticación intelectual, tú imagínate en un hombre de acción como Bolívar. Pero eso no le quita un ápice de su perspicacia, bueno, de la cultura en general que tenía, primero, que se refleja un poco en lo que mencionaste hace un rato, y además en esa capacidad analítica que tenía, ¿no? Aunque muchas veces, por cierto, no esté en sus documentos públicos, sino esté en sus cartas privadas. Pero bueno, eso es lo que te podría decir. Con respecto a Chávez y Bolívar y el pensamiento bolivariano, no tengo absolutamente nada que decir, porque pues eso es básicamente una patraña ideológica. No sé qué te parecerá esta comparación, pero a mí me recuerda, en cierto sentido, por lo que has comentado de esa gran capacidad analítica y, sin embargo, tantos fracasos políticos, a mí me recuerda, en cierto sentido, a Azaña, Bolívar, porque veo a un gran analista y, sin embargo, lo que es la ejecución política, en ciertos sentidos, muy bien, pero en otros, como que le salen muchas cosas muy mal. Pero yo quería plantearte... ¿Con qué autor lo comparaste, Andy? Se me fue. Con Azaña. Ah, con Azaña. No, y otro autor en el que contrasta su perspicacia intelectual con su rosario de fracasos políticos, hay dos. Uno irlandés, Burke, que prácticamente todas las causas políticas las perdió y sobre su capacidad o capacidad analítica o intelectual, pues, nadie la puede poner en duda. Y el otro es nada más y nada menos que Alamán, Lucas Alamán, ¿no? Yo creo que el pensador más sofisticado de la primera mitad del siglo XIX en México. Y a pesar de toda su sofisticación intelectual, pues, políticamente le fue mal en prácticamente todo. ¿No? Una prueba más de que hay que tener mucho cuidado con establecer ninguna causalidad entre los aspectos discursivos y los no discursivos, ¿no? Los fracasos políticos no tienen que ver con mayor o menor capacidad intelectual. Son muchísimos otros elementos los que vienen a cuento para explicar eso. Pero me tenía